resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, martes 10 de marzo, el mundo en guerra y el impacto que eso está teniendo en la Argentina por estas horas es, por supuesto, el tema del momento en la agenda, en los principales medios de todo el mundo. No solo lo que está pasando, sino lo que cuesta entender lo que está pasando. Sí. Porque yo creo que ya en un momento la confusión es parte de la estrategia. Evidentemente con un Donald Trump que dice, la guerra acaba de comenzar, Sí. pero también está por terminar. Y todo al mismo tiempo en un estado de confusión que ya directamente uno dice, bueno, me voy a entregar a la locura. Me rindo ante la posibilidad y la expectativa de entender qué está pasando y simplemente voy a observar los hechos como si se tratara de una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, estamos en ese punto. Tratando de entender algo que no está hecho para ser entendido Claro. legible, ¿no? Eso es lo que yo intento dilucidar todo el tiempo. Sí. ¿Es No, una no estrategia sé, no o sé. es así? Y no sabemos. O es que es una pelota de rugby que es imposible de seguir. Yo creo que la doctrina del shock y la confusión es parte efectivamente del libreto de este momento de la historia de la humanidad, de la derecha y la ultraderecha en particular, pero es verdad que a veces es difícil Claro. discriminar lo que es adrede de lo que finalmente es una falta de plan y de visión. Y cómo Claro. escala todo tan rápido, ¿no? Ayer de repente Milei se autoproclamó el presidente más sionista del mundo Increíble. y dijo que vamos a ganar la guerra. Sí. Vamos. Yo cuando escuché vamos, Sí, la nosotros, primera persona. ¿Vamos quién? Sí. ¿Guerra de quién? Si, el Congreso no ha declarado ninguna guerra, la Argentina no está en guerra. Realmente alarma cómo escala el involucramiento de la Argentina en un conflicto internacional, en una guerra que nos excede por todos lados, solo producto del fanatismo ideológico de nuestro presidente, Sí. y de sus fanatismos personales, ¿no? Y hasta de sus fanatismos religiosos, ¿no? Porque Sí, de sí. repente hay algo de eso también. O místico. O místico, ¿no? Una especie de, bueno, de líder mesiánico que nos ha tocado, que nos está llevando a un quilombo que no es nuestro. Pero ya además de forma abierta. Porque hasta ahora más o menos decís, bueno, ¿podrá tener algún impacto en la Argentina el hecho de el alineamiento político Claro. de Milei con Trump y Netanyahu? Ahora, cuando va y dice, en Estados Unidos, soy el presidente más sionista del mundo, esta guerra la vamos a ganar, bueno, no es técnicamente una declaración de guerra porque eso no sucede tan sencillamente y además debería en todo caso autorizarlo el Congreso, pero cualquier cosa que pase en la Argentina a partir de ahora, ojalá no suceda nada, va a ser responsabilidad del presidente. Obviamente. Y no puede hacerse en los boludos, los que además sostienen esos relatos en la televisión, en los medios, en las redes, porque si algo sucediera, y ojalá que no pase nada en la Argentina, porque ya la hemos sufrido, si algo sucediera a partir de ahora, en esta escalada bélica a nivel internacional, en la Argentina va a ser responsabilidad del presidente, que nos llevó a una guerra que no es nuestra. Todo eso además, mientras tanto, en la vida real de los argentinos los problemas son muy urgentes, concretos, cotidianos y muy otros. Realmente lo que está pasando por estas horas, no sé si han tenido la posibilidad de conversar con amigos, familiares. Hay un tema que es permanente, que es el endeudamiento, Sí. la morosidad. Sí. Lo que todo el mundo sufre en este momento, que es la deuda con la tarjeta, y si no es con la tarjeta es con estas aplicaciones de mercado crédito, ni sé cuánto. Sí. Ya hoy una deuda no se le niega a nadie en la Argentina. Y la angustia que eso genera, las piruetas para sobrellevar esos endeudamientos, con las cuotas de los electrodomésticos, con todo lo que Sí. en algún punto requiere algún tipo de endeudamiento y más endeudamiento para tapar ese endeudamiento, ¿no? Sí, y además como las tasas que ponen algunos Claro. de esas plataformas virtuales de crédito, que era lo que antes pasaba, pero bueno, ahora se tiene mucho más a la mano con esta efectivo siempre, efectivo Sí, todo el sí, tiempo, ¿viste? Esas casas de préstamos que todos Claro. sabíamos que tenían tasas usurarias, Claro. pero ahora lo tienen a un clic de celular. Sí, y además
Pero todos, además, Sí. han facilitado el acceso al endeudamiento. Incluso los bancos, digo, Sí, de claro. siempre, tienen, viste que ahora en la app tenés como un acceso directo a no puedo pagar con la tarjeta. En Es verdad, sí. Mercado Coso, si Sí. no podés pagar con el dinero que tenés en cuenta o con alguna de tus tarjetas, aparece directamente entre las opciones la del endeudamiento. No, los principales problemas hoy de los argentinos, reales, ¿no? De los problemas reales, no de la realidad artificial de nuestro presidente, es o la falta de laburo o la hiperexplotación, gente que se está quedando sin laburo, o la que tiene y necesita más. ¿Por qué? Porque la guita no alcanza. ¿Y por qué? Y porque están todos endeudados. El nivel de pauperización de la vida cotidiana hoy de los argentinos es notable y es de arrastre un proceso que se va acelerando además, que se profundiza aceleradamente y es un nivel que incluso ya llega a tener impacto en los bancos. Sí. O sea, la mora en los pagos está pegando en los balances de los bancos. Mirá que hay que joderle los balances a los bancos. ¿eh? Es muy difícil. Tiene que ser realmente un caso extremo. En este caso, los 4 bancos que cotizan en Wall Street, bancos que están en la Argentina y cotizan en Wall Street, el BBVA, el Galicia, el Macro y el Superbill, reportaron caídas en sus márgenes en el último trimestre de 2025. En lo que va del año, las acciones de estas entidades además acumulan caídas cercanas al 30% en Wall Street. Obviamente el factor de peso lo tuvo el manejo del riesgo de las distintas carteras ante un aumento en la tasa de incobrabilidad de los préstamos que otorgan y la falta de pago alcanzó su nivel más alto en 18 años. O sea, estamos hablando de principio de siglo, crisis, bueno, todo lo que todos recordamos. Por supuesto que esto no es una novedad, pero sí es una novedad lo rápido que esto se está acelerando, Sí, sí, cómo sí. crece y que ya tenga impacto en los balances de los bancos es notable. Habla de un escenario de crisis. Y también pasó con Mercado Libre, digo, hace poco presentó su balance, que fue una caída importante y la principal caída, bueno, aclaran que es porque también repartieron pocas ganancias, pero la principal caída tuvo que ver con eso, con la mora de los créditos. Bueno, a esto tiene datos también que tienen que ver con que la mora bancaria pasó de menos del 2% a más del 5,5% y en algunos casos más en un año. Llega al 10% en tarjetas y créditos personales. En billeteras virtuales supera el 20%. Descomunal. No, pero son Descomunal, números sí. de catástrofe. Lo que pasa es que, bueno, mientras tanto, ¿no? La bicicleta da vuelta, bueno, saca de un lado, pone en el otro, pero son números de catástrofe. Un informe de la consultora EcoGo dice que más del 40% de quienes financiaron electrodomésticos en cuotas tienen hoy dificultades para pagar esas cuotas. Más del 40%. Por supuesto, nada que sea para ustedes, amigos, amigas de Maldita Suerte, una novedad, porque es en la que están muchos de ustedes, en las que estamos también, y en la que, de alguna forma, esos problemas muy reales, muy urgentes, muy concretos, de los que la política no conversa, no habla, ni hablar el gobierno, ¿no? Milei, por estas horas, más preocupado por ser el presidente más sionista del mundo que en ocuparse de la vida cotidiana de los argentinos. Ahora, ese estado de situación que se expande, en un momento empieza a ser problemático ya en términos no solo económicos, financieros, sino sociales, Totalmente. de convivencia, de... Que es lo que estamos viendo este Sí. año y que no veíamos tal vez con semejante magnitud, digamos, el año pasado. La gente ya se endeudó todo lo que se podía endeudar. Sí. De hecho, estamos viendo como el consumo cae en picada, cosa que sucedió el año pasado, pero Claro. de forma más progresiva. Y me Sí, hubo parece un momento en el que el crédito sostenía un poco. Claro. Sí. uno que no llegaba a finales de mes, por ahí, bueno, una pequeña extensión de tal, de cual. Hoy ya no existe para muchas familias esa opción y obviamente que tensa mucho la trama social. Sí, son como las no sé, las lianas que se van agotando, digo, como Claro. también es un cuello de botella que se armó con los empleos Uber y Rappi, que cada vez pueden absorber menos gente que es expulsada de los trabajos tradicionales, y cada vez menos, o sea, es un recurso que podés usar una vez, digo, podés usar un crédito para pagar otro crédito, pero en definitiva siempre es la misma vez, es una vez que te endeudas y después ya no tenés ese recurso. Bueno, es que es parte del... Eso, ¿no? Un contexto en el que vemos todos los días, y ahora vamos a repasar algunos de los últimos casos, de cierres de no solo industrias, ¿no? Manufactureras, bueno, producto de la apertura de importaciones. El impacto que está teniendo ya la caída del consumo y la falta de guita en las panaderías, en un montón de sectores. Hasta los kioscos. Los kioscos, Sí. etcétera. Y también como eso al mismo tiempo, que es lo más alarmante si se quiere, en términos hasta humanos,
no es parte de la conversación de la política, no existen esos Totalmente, temas. sí. ¿Vos qué está discutiendo hoy la política? Y ya están pensando en 2027, las roscas, las reuniones, quién se encuentra con quién. El gobierno está por presentar una ley de reforma electoral, es completamente en otra. Entonces, ante la desesperación de la vida cotidiana, no saber qué carajo hacer con el endeudamiento, con la falta de guita, con la hiperexplotación laboral, con no llegar, no a fin de mes, al 20, al 15, al 10, lo que vos observás de la conversación del sistema político es que están completamente aislados de esos y no problemas. solo del oficialismo. No, en general. Por eso es aún más desesperante, porque decís, estamos en cualquiera. Y uno le puede caer a Milei y decir, bueno, sí, está en cualquiera, allá en Nueva York, tratando de ser el más sionista del mundo, metiéndonos en una guerra que nos va a traer problemas y que tiene también impacto en nuestra vida cotidiana y real. Ahora, en general, no es un tema del que se esté conversando. Por supuesto, mucho más lejos aún, un tema al que se le pueda hoy ofrecer algún tipo de alternativa, solución, contemplación, etcétera, ¿no? ¿Pero qué, un empresario presidente no va a solucionar eso? ¿No viste? Que salió el rumor de que Jagroski dijo ayer que el peronismo está buscando un empresario para que sea candidato outsider. Ay, mira. Bueno, algún sector del peronismo, no sé. Sí. ¿Qué es hoy el peronismo y quién está buscando qué cosa también? Pero ¿no? te lo decía como un ejemplo también, eso es lo que decíamos recién, ¿no? ¿En qué anda? A ver el que me tiene que defender supuestamente, ¿en qué anda? Ahora, hay que empezar a observar cómo crece el conflicto y cómo se expande a nivel territorial en todo el país. Porque así como está en el endeudamiento de las familias, por supuesto también está en el endeudamiento de las provincias. Están atravesando problemas muy serios porque les cae la recaudación, porque el gobierno solo le tira plata a los que le votan las leyes. Y empieza a crecer la tensión en algunas provincias por ahora muy específicas, pero hay que ver hasta dónde se expande. El caso de Jujuy por estas horas es el más dramático, por el reclamo de policía frente a la Casa de Gobierno, por un reclamo salarial, una protesta de efectivos policiales y familiares de esos efectivos frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Derivó ahí en momentos de tensión en la Plaza Belgrano en el marco de un conflicto salarial que se arrastra desde hace varias semanas. Hay muchas especulaciones, teorías conspirativas y demás al respecto. Lo cierto es que esto ya pasó en Santa Fe, ahora está pasando en Jujuy. No es un caso aislado. Escuchás incluso, después lo vamos a repasar en los testimonios de la gente que está yendo a cargar nafta y la guita no alcanza, policías que dicen, no, esto es un desastre, no llego a fin de mes. No llego para nada. Entonces, no es algo, puede haber, qué sé yo, algún movimiento, alguna especulación de fondo, alguna cosa que no sepamos muy bien a qué responde, pero que la guita no le alcanza a nadie, no le alcanza a nadie, tampoco, por supuesto, a los policías. En este caso, en la provincia de Jujuy, una manifestación que comenzó de forma pacífica, que por la noche registró algunos disturbios, la quema de neumáticos, se arrojaron algunas piedras, pirotecnia, ahí tratando de derribar también las rejas que rodean la sede del Ejecutivo Provincial, ¿no? Pero ya habíamos visto en estos días también que en Catamarca, por ejemplo, hubo protestas contra el gobierno de Jalil el domingo a la noche. En ese caso, docentes, trabajadores de la salud y policías en la provincia de Catamarca que le reclamaron también al gobernador por bajos salarios y también la baja propuesta en paritarias. Tenés el video 3, que es parte también del escenario que se ve en distintos puntos de la Argentina. Ahí se pidió la renuncia del gobernador Raúl Jalil. Muchísima gente en las calles. La verdad. De esto, particularmente te enterás o por las redes sociales o por algunos medios provinciales que todavía informan. Ante la ausencia de Telam, ya desde hace tiempo cuesta mucho saber qué es lo que está pasando claro, en el país. Sí, yo la verdad que de estas protestas me enteré por vos, la semana pasada cuando empezaron. Bueno, y son masivas, ¿eh? Sí. En Catamarca vienen desde la semana pasada, pero ya hubo también, insisto, en Santa Fe. En Córdoba ya tuvo hace unos días el gobernador Yarlora que dar explicaciones ahí ante un grupo de docentes que le preguntaban qué onda con los salarios. Bueno, apoyaron en cada acto que hace, ahora lo están escrachando, le están gritando Puyaro ladrón. Puyaro mentiroso, le gritan. Mentiroso. En cada uno de los actos. El otro día hubo un episodio en el que estaba inaugurando no sé qué cosa, una autopista, y se escuchaba el quilombo, el Puyaro mentiroso, y él tuvo la sensibilidad de decir, bueno, hoy traje hinchada. Te están puteando. Te están puteando. Ahora, mientras tanto, estos gobernadores, ojo, le puede tocar a cualquiera, crítico o no del gobierno nacional, pero casualmente estos gobernadores que están alineados con Milei están ahora en Nueva York. O sea, vos en este momento tenés protestas en Jujuy, está Carlos Sadir en Nueva York. Tenés protestas en Catamarca, está Raúl Jalil en Nueva York. Hay protestas en Mendoza también, que continúan. Sí. La lucha contra las mineras, todo lo que tiene que ver con la lucha de los sectores ambientalistas y demás, y más allá de ellos también. Cornejo está en Nueva York,
Rolando Figueroa, de Neuquén. Hay despidos en la zona. Parece que todo va para adelante. Hay quilombos con los petroleros, hay quilombos con los camioneros. Torres de Chubut, allá en Nueva York. Valdés también. Vidal, de Santa Cruz. Beretilnec, de Río Negro. Sí. Yarlora, allá. Mientras tanto, Bueno, uno supone que están yendo a buscar inversiones justamente para paliar la situación en sus provincias, pero son los gobernadores que después le votan todo al gobierno en el Congreso y están teniendo unos despelotes bárbaros en sus provincias, muchachos. No, te iba a agregar, Vidal es el de Santa Cruz, que, viste, salió la lista que el otro día festejó Cornejo, que había aumentado el desempleo en su provincia, pero poco, y lo festejó Cornejo, Sí. pero el más abajo, el que más empleo perdió, la provincia que más empleo perdió es Santa Cruz. Mirá. Cerca del 17%. Bueno, por ahí fue a buscar, no sé, Sí, igual también hay que entenderlo, Mati. Vos pones la mano en el corazón. Sí. ¿Vos te quedarías en tu provincia con gente que te está insultando o te vas a Nueva York? Ah, Tenés esa opción. buen ¿Te punto. quedarte en tu provincia con gente que te insulta o irte a Nueva York? Además, Nueva sí, York. sí. Nueva York. hay que pensar en la sensibilidad de estos tipos también. Sí, sí. también. No bueno. está bueno estar todo el día en tu provincia, No. que a donde vas te putean. Sí. Mejor te vas a otro país, te vas a Nueva York a buscar inversiones, o al menos esa es la excusa, y bueno, y te evitas unos días de que te puteen en la calle. La ¿no? cotidianidad es bastante aburrida, además. Claro. Sí. Un verano en Nueva York. Están todos en Nueva York. Bueno, mientras tanto, amigos, se expande la crisis. Esto lo venimos contando en distintos sectores de la Argentina. Hay una buena, en este caso, una mínima buena para los trabajadores de FATE, porque hay un revés judicial a favor de FATE, legitiman la protesta y revocan el desalojo de los trabajadores Bien. que permanecen ahí en el lugar. La justicia revocó el desalojo de los trabajadores de FATE en San Fernando y legitimó la protesta del sindicato luego del cierre de la fábrica. Permanecen ahí. Hay, bueno, mientras tanto, una conciliación obligatoria. De esta manera, tras el anuncio del cierre y el despido de más de 900 personas, se obliga, en este caso, o se desestima en realidad el pedido realizado por la empresa para que los trabajadores abandonen el lugar. Los trabajadores están ahí haciendo una permanencia, básicamente cuidando su lugar y sus fuentes de trabajo. Hay un acampe mínimo, tanto del lado de adentro como del lado de afuera, y están ahí esperando que se resuelva el conflicto y, en el mejor de los casos, según ellos mismos cuentan, volver a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. La huelga como expresión más pura del reclamo, dijo este tribunal, la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que la verdad que hay que destacarlo. Cuando la justicia tira buena palabra a los trabajadores, hay que celebrarlo. Y revocó entonces el fallo de primera instancia que solicitaba, sí, la expulsión de los trabajadores. Continúan ahí los trabajadores de FATE mientras van recibiendo respaldos políticos de distintos sectores y también con varios festivales. El viernes pasado hicieron uno muy grande de vuelta con la Delio Valdés, etcétera, entre otros. Mientras tanto, la CGT informó que continúa gestionando y reclamando ante la Secretaría de Trabajo, en conjunto con los del Sindicato del Neumático, que en realidad no están alineados con la CGT, Claro. es un sindicato de izquierda, sin embargo, en este caso, nada, están ahí todos los sectores más o menos empujando, porque también el caso de FATE es medio un punto de inflexión, Sí, o podría caso ser testigo, claro. un caso testigo, según cómo termine este conflicto. Bueno, eso puede derramar o no, a favor o en contra. Nada, Igual, espíritu también, ¿no? Si esta lucha de los trabajadores de FATE termina bien, bueno, hay muchas otras luchas que dirán, che, bueno, Se puede. sirve, se puede. Sí, sí. Si termina mal para los trabajadores, eso también derrama, ¿no? Sí, sí, Complicaciones. sí. Pero también no, pensaba el otro día eso, qué pocas herramientas hay en la mesa, ¿no? Porque en otro momento, digamos, eso no fue del kirchnerismo, hasta el gobierno de la Alianza y el final del gobierno de Menem hubo expropiaciones para hacer fábricas recuperadas por los trabajadores, Sí. hubo que el Estado interceda para, de alguna manera, extender un crédito puente para que reabra la fábrica. Digamos, como que todas esas cartas no parecen estar sobre la mesa Sí, sí. y no van a estar sobre la mesa. No, y además que lo estructural es que hay un problema de caída de consumo, falta de Claro. guita, la plata no alcanza. Porque el otro día hablaba no con los de FATE, sino con otros trabajadores. Y bueno, la pregunta es, che, bueno, ¿y la qué posibilidad de salida hay? ¿Existe la posibilidad de ser cooperativa y vender? Y la respuesta es, ¿y a quién le vendemos? Claro. Vamos a hacer una cooperativa para venderla a nadie, si nadie está comprando. ¿No? En otro momento, Claro, Sí, también. verdad. por ahí los quiebres tenían otras razones, qué sé yo, venían por otras cuestiones y circunstancias
los trabajadores transformaban en cooperativa y salían adelante porque había un mercado al que podían venderle sus productos. Hoy ni siquiera eso. Hoy no se puede ni cooperativa, ¿no? Bueno, mientras tanto, Milei allá en Nueva York también hoy reivindicó la apertura de importaciones y apuntó de vuelta contra Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate y de Aluar. Acusó al empresario de extorsionar al gobierno tirándole 920 trabajadores en la calle, una especie de, dice el gobierno, apriete para que le mantengan las barreras que beneficiaban a Madanes Quintanilla, no en Fate, sino en Aluar. ¿No? Claro, tiene que ver con el aluminio. Ahora, si este gobierno es tan honesto y es tan espectacular, ¿no debería haberlo denunciado cuando pasó eso? No después de que efectivamente Fate echó 900. En el caso de que fuera cierto lo que cuentan, sí. Claro. Tal vez ni siquiera es cierto lo que cuentan. Claro, bueno, eso. Esa es mi sospecha. Claro. Ahora, ninguna consideración para los casi 1000 trabajadores. Para mi ley eso no existe, no son un problema. No. Listo, resuelvan, reconviértanse. O como les ha dicho Majul, pongan un parripollo. O como les dijo el amigo economista del presidente, de Sí, Pablo, sí. Agarren la indemnización y Hay que administrar, chicos. administren. Administren, ahorren un tercio de lo que gastaban Sí. antes y busquen laburo. Y No joda. Coman menos también, ¿no? Sí, bueno, es una forma de ahorrar. Sí. Sí. Dramática. Sí, sí. ¿no? Pero ellos deben creer que de verdad es una forma de salir adelante. Sí. De ajustarse, gastar menos, Claro. cobrando menos o dejando de cobrar, en definitiva, y Bueno. con una indemnización que pone la plata a trabajar y salís adelante. De verdad, algunos deben creer que ese va a ser el destino de miles de familias en la Argentina. Sí, lo dicen mientras se toman, como hemos visto el otro día, una copa de tintillo, Ajá. un trumpeter con una buena carne, ¿viste? También pasa esto que es muy obsceno. Ah, me lo perdí eso, para algún episodio así. Y después lo buscamos porque no recuerdo cómo fue, pero gente explicándonos a los argentinos y los que no Ah. somos pero vivimos acá, que efectivamente hay que administrar, que la carne... ¿Cómo dijo? Que el consideramos lujo, que hay que considerarlo una un lujo. obligación. Claro, que es un lujo que uno cree como obligado Claro, cuando claro. en Les la hicieron realidad... creer que podía comer carne. Exacto. Claro. Mientras estaban comiendo Carne. y tomando vino. Bueno, la verdad... Bueno. Este es el momento que estamos viviendo. Sí. Sí, lo que pasa es que de verdad es gente que piensa que creo que todos son como ellos. Entonces, en la cabeza esa, bueno, está con la cochera del auto, Claro. el gimnasio con spa y no sé qué, Sí. ya me ahorro. No es comer menos, es salir menos a comer. Claro, salir menos a comer, de las Claro. 6 veces que salgo a comer por mes No, afuera. comer menos significa menos fideos. Claro. Pan, polenta, no salir a la calle Corrientes a, qué sé yo. Ojalá calle Sí. corriente. ¿Corriente? Ojalá, ¿Qué calle clase corriente. media? ¿Qué clase media? ¿Qué clase media que soy que con tiro- 20 lucas comer pizza, boludo. Dale. Calle Corrientes, tiré. No. Un senador de Milei dijo que comer carne es un lujo, como manejar una Ferrari. Paultroni, el Poltroni. eso, el formoseño eso. Francisco Gracias. Poltroni justificó la caída del consumo y la disparada de los precios de la carne vacuna. Dicho esto, mientras se tomaba un vino y comía carne. Sí. Sí. La banalidad del mal. Y él es ganadero, además. Él es ganadero, claro, exactamente. Fantástico. Bueno, ahora vamos a hablar de... Hay una de las noticias de la gente que se está quedando sin laburo, es especialmente en el sector de la carne también, ¿eh? Pero permanece y continúa y escala el conflicto también, no solo en Fate, sino en Lácteos Verónica. Ahí trabajadores reclaman por estas horas frente a la planta. Denunciaron que en las últimas horas recibieron sueldos, pero de apenas de 58.000 pesos, que es casi como no recibir sueldo. Trabajadores ahí de Lácteos Verónica contaron que en 1 año y medio quedó todo parado y que les deben 3 meses de sueldo, el aguinaldo. Escuchá el testimonio de uno de los trabajadores. Trabajo que en este caso El no trabajo tiene su es- remuneración porque hace 3 meses que no te pagan. Son 3 meses el aguinaldo, después nos venían pagando en cuotas. Fue difícil, llegamos a este momento, en un momento terrible. Y es muy difícil económicamente subsistir, seguir, porque las cosas siguen aumentando todos los días, vos todos los días tenés las cuentas que pagar. ¿Y cómo afrontas con otras familias? Tengo acá, somos 58 aproximado, tal vez un poquito más menos, porque algunos se han ido por la falta de pago y bueno, se van. Hay chicos que tienen la suerte de poder elegir otro trabajo. Nosotros ya tenemos 55 años de edad y hacemos el trabajo que hacemos. Claro, en este contexto de país, ¿cómo se hace, no? Para ir a otra parte, para conseguir un trabajo, es imposible. Y esa es la parte más difícil también, porque nosotros no hace mucho no dábamos abasto con las ventas. Los camiones salían súper cargados ¿Empezaron a caer cuándo, más o menos? y en 1 año y medio. En 1 año y medio se vino para abajo y hoy estamos así, mirá, está todo parado. Bueno, es el testimonio de uno de los trabajadores ahí en la puerta de la fábrica. Ahora en las últimas horas permanecían ahí. ¿Tenés otro testimonio? Porque esto está pasando ahora, ¿eh? Mientras tanto, mientras Milei está jugando a ver quién es el presidente más sionista del mundo en los Estados Unidos. A ver.
Yo llevo 33 años trabajando acá. Hace 32 que soy delegado, 31 años delegado acá. Y la verdad es que es una situación bastante incómoda teniendo en cuenta la situación que viven los compañeros, los trabajadores. No solo de acá de Boulogne, sino también de la sucursal de Mar del Plata. Tenemos las plantas elaboradoras en Suardi, en Lema, en Motora, que también son trabajadores. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, ahí la situación de los trabajadores de Lácteos Verónica, la crisis en el sector lácteo, pero generalizada la crisis. Ni hablar del sector textil. Uno de los últimos episodios es la empresa de los Aguada, ahora que estamos de moda de vuelta con Macri, en crisis tuvo que recortar el pago de cargas patronales. El grupo Altatex, que dirige el hermano de Julián Aguada, acordó con los gremios pagar el 70% del sueldo no remunerativo. De estos acuerdos hay un montón a patadas en todos los sectores que, bueno, en el mejor de los casos es cobrar menos para que no te despidan. Igual ya llega la ley de modernización laboral, gente. Ya fue promulgada esta semana. En instantes empieza a modernizarse el trabajo. Es cuestión de minutos. Ya va a llegar la modernización laboral que esta semana entró en vigencia. Pero después te mencionaba recién, Mendoza. Sí. Cornejo en Nueva York. Sí. Bueno, tenés en su provincia petroleros y camioneros alertando por más de 1000 despidos en Mendoza Norte. Se retiró YPF de ahí y los representantes sindicales fueron a exponer ante senadores de la provincia la situación crítica que atraviesan tras la salida de YPF de la zona, por una reconfiguración de sus negocios, y advirtieron por la alarmante caída del empleo en la cuenca y el abandono de la remediación ambiental en las áreas operativas. Atención, porque uno supone que provincias mineras, hidrocarburíferas y más, bullish, todo para arriba, todo. Y no, acá también, despidos de petroleros y de camioneros, más de 1000 trabajadores. Es un FATE, pero en Mendoza. Claro. FATE está más cerca y nos ocupamos y vamos y podemos charlar con ellos. Esto está pasando también en Mendoza. Casos grandes de despidos masivos, además de los múltiples que hay de 50, 80, 140, 400 y así todo el tiempo en todas partes, ¿no? Y además, que en este caso, siendo de YPF, que se retira de una planta en Mendoza porque seguramente debe ser más rentable tener la planta en otro lugar o deben concentrar todo en Vaca Muerta, lo que sea. Pero vos sos Cornejo, sos el más aliado del mundo al gobierno. ¿No podés lograr que YPF no cierre una planta en tu provincia? Mira, ya que estamos hablando de eso, se reeditó hace poco el libro de Leila Guerriero, Los suicidas del fin del mundo. Ay, sí. Ella cuenta justamente cómo entre 1997 y 1999 hubo en Las Heras, en una localidad puramente petrolera, una oleada de suicidios que conmovió a esa pequeña localidad, ahí en el medio de la nada, en el medio de Santa Cruz, en la Patagonia, producto de, en aquel entonces, la privatización de YPF y la retirada de la empresa, y todos los que ahí laburaban o vivían del petróleo, no solo los que directamente, sino indirectamente vivían del petróleo, quedaron en pelotas. Y eso además fue generando una situación que, insisto, no es solo económica, financiera, es social, cultural, psicológica, es de las relaciones entre las personas, de la convivencia, cómo todo eso empieza a romper el tejido social. El libro de Leila Guerriero, que es una crónica, excelente, una crónica excelente, histórica, que ahora fue reeditada, Los suicidas del fin del mundo, es una crónica sobre una crisis muy parecida. Mientras tanto también hablábamos de la carne. Poltroni come carne, está bien, toma vino, dice que es un lujo, es como una Ferrari. Sí. Mientras los frigoríficos o las empresas exportadoras de carne también están atravesando complicaciones. La empresa exportadora frigorífica Arred Beef suspendió a cerca de 400 operarios tercerizados contratados por el Grupo Z en su planta de Pérez Millán en el partido de Ramallo. Una información que publica Infogremiales por estas horas. Los trabajadores denuncian un sistema de empleo intermitente que los deja sin salario cuando baja la producción y reclaman igualdad salarial, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas. Todo lo que, por supuesto, está garantizado en la nueva ley de modernización laboral. En este caso no saben cuándo volverán a trabajar ni si volverán a hacerlo. Y hace unos días les contábamos de otro frigorífico, Ganadera San Roque, que cerró su planta en Morón, en ese caso despidiendo a 140 trabajadores. Yo les conté el caso de el frigorífico Pico, en La Pampa, que es la que producía las hamburguesas para Pati. Sí. También ahí
una complicación. En Villa Gobernador Galvez, donde también en un frigorífico cuyos empresarios de un día para el otro se borraron, desaparecieron, dejaron a los trabajadores todos ahí colgados que permanecen pacíficamente en sus puestos de trabajo. Y qué ejemplo, ¿no? Con respecto a lo de que es la ley esta que nos va a modernizar todos los laburos, ¿no es cierto? El primer frigorífico que decía, lo de los 400 trabajadores despedidos, que son todos tercerizados, y lo que sostiene, o los defensores de esta ley, era que prácticamente era lo mismo todo, sí, que es lo mismo ser monotributista que tener que ser una relación de dependencia, que estar tercerizado, que ser colaborador de otro monotributista. Lo importante es estar registrado. Bueno, evidentemente no es lo mismo, porque si echas a todos los tercerizados no es lo mismo. ¿Vos sabés que ni forros se venden? O al menos no... Me enteré. ¿Te enteraste lo de Tulipán? Sí, sí. El fabricante de preservativos Tulipán redujo su planta en más del 60%. Copelco Sociedad Anónima, la empresa detrás de una de las marcas más conocidas de preservativos, debió recortar su plantilla de 355 a solo 135 empleados directos. Advierten ahí que es la caída estrepitosa del consumo y la apertura de importaciones, como en absolutamente todos los sectores, los principales factores de ajuste. Claro, la combinación de entra todo de afuera, pero además no hay un mango para comprar, hace que hasta forros, chicos. En este caso también hubo un desincentivo muy grande, bueno, todo el mundo lo sabe, que subieron bastante las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, porque los pendejos no están muy usando forro. No, y el gobierno no reparte, no hay campañas de prevención, etcétera. Pero estamos hablando además de empresas que han atravesado otras crisis. No, claro. Tulipán nació en los 80, o sea, se comió la hiper, se comió el menemismo, se comió el 2001, se comió momentos muy complicados. Y es casi el 40% de la participación de venta de preservativos en el mercado argentino, y tuvo que reducir su plantilla de trabajadores de 355 a solo 135. Y el otro día estaba hablando el tipo el dueño de la empresa, perdón, no recuerdo su nombre, y diciendo, y a los que tengo estoy corriendo para pagarle los sueldos. Claro. Esto que puede ser un compendio de malas noticias, además de serlo, es también la descripción de un estado de situación que el gobierno quiere que suceda. Eso siempre es importante recordarlo. No es algo que les está saliendo mal. No es algo que, dice el Caputo, ay, no me digas, bueno, pará, vemos cómo ajustamos. O Milei dice, no, bueno, pasa que es producto de la reconversión necesaria. No, esto es parte del plan. El gobierno quiere que esto suceda. ¿Por qué? Bueno, porque suponen que la Argentina no tiene que fabricar nada más. Sí. Que todo lo que pueda traerse de afuera se va a traer de afuera, y que nos dediquemos a hacer exportadores de hidrocarburos, minerales y soja productos derivados de soja y derivados. Sí. Y que de eso vamos a vivir todos. O en todo caso de timba financiera, poner la plata a trabajar. Sí. ¿No? Pero no es algo que les está saliendo mal. No, es un plan. Parte del programa, es el plan de Caputo. Que encima además tiene problemas financieros, ¿no? Y lo que estamos viendo por estas horas de desesperado por los dólares, pidiéndole a todo el mundo, a cualquiera que tenga un canuto de dólar en algún lado, que lo traiga de vuelta al sistema financiero. Sí, ¿no? sí, es el ejemplo tan remanido de alguien que quiera adelgazar 20 kilos y se corta una pierna, digamos. Claro, exactamente. Bueno, mientras tanto, ahora sí, vamos al mundo. Ay. Francesa, ¿qué está pasando? Porque ya sabemos que Milei se autoproclamó el presidente más sionista del mundo, dijo que vamos a ganar la guerra, que está orgulloso de eso, de ser el presidente más sionista del mundo. Bien. Que no le cae bien Irán, eso lo sabemos. Sí, eso ya sabía. Que Irán es nuestro enemigo, dijo. Enemigo, claro. Habló de enemigo. No solamente no le cae bien, es enemigo. Pero además que nosotros, perdón, porque yo capaz que me perdí algunas, no somos parte oficialmente de una guerra. No lo somos, no. No por ahora. No, pero se ve que en la retórica sí es una suerte de declaración de guerra, no en los hechos, no es un facto, pero el hecho de que efectivamente aproveche las cámaras del mundo para decir que Irán es enemigo, ubica a la Argentina, y esto lo venimos diciendo desde un primerísimo momento, en un mapa en el que no queremos estar. ¿Es el momento de Milei cuando dice eso? A ver. Les digo que como argentino, digamos, Irán no me cae simpático. Digo, porque nos han metido dos bombas. Una en la AMIA y otra en la embajada. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel
saldrá victorioso de esta situación. Es un despelote esto, ¿eh? Sí. Es un realmente despelote, es dramático, grave. Es grave, sí. Uno a veces trata como de, qué sé yo. No, pero es grave y no para de correr los límites. Es un problema grande este, ¿eh? Porque desde que asumió la política exterior va a contramano de los compromisos históricos del Estado argentino. Digo el Estado porque hay políticas efectivamente que superaron, que se instalaron y que van más allá del gobierno de turno y que fueron respetadas por todos los presidentes que nos gustaron y los que no. Él no ha cesado de romper esos límites, pero de verdad que las declaraciones de estas últimas horas, en este contexto, ¿no?, de una guerra que todavía no es total, pero que es regional, es de alcance internacional, nos tienen que preocupar. Está bien a veces Sí, decirlo en sí, esos sí. términos, digo. Pero ¿cómo no te vas a preocupar? Claro. Es grave, de verdad. Pero además, todo atado al fundamentalismo religioso e ideológico y personal, a la aventura personal de Milei en esta, porque atrás de esto no hay nadie. Tendría que haber algún, no sé, algún pronunciamiento del Congreso de la Nación, aunque sea por las formas, Claro. que digan, che, miren, No estamos en no guerra. estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra, nosotros no somos enemigos de nadie. Y no es por cagones, no se la bancan, ¿viste? Porque lo veo a algunos libertarios en Twitter decir, No, por le favor. tienen miedo. No, es que no es una guerra nuestra. No, y No, además está claro. la geopolítica no es así. No funciona de esa manera. de esa Claro. manera. No es medírsela como lo hacen todo el tiempo en Claro. Twitter. Aparte, no es esto. es verdad que no somos parte de la guerra. Milei parece que está atrás de toda la banda de amigos que se agarran a trompada y después llega a la esquina y cuenta, no, nos agarramos a trompada. Pero si vos no te metiste. Ahora vamos a contar qué impacto está teniendo en la Argentina el precio de la nafta y la gente haciendo fila en las estaciones de servicio y hablando con los medios. Pero mientras tanto, ¿qué novedades hay en el mundo? Bueno, Boris? está transcurriendo entonces la segunda semana, ¿no?, de la guerra que Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, decidieron lanzar contra la República Islámica de Irán. Un conflicto que ya lo hemos dicho, pero se ha extendido por toda la región del Golfo Pérsico. También alcanzó a Turquía, también alcanzó a Chipre, ¿no?, territorio de la Unión Europea. Declaraciones al respecto no faltan. Hay de todo, ¿no? Tenemos de absolutamente todo. Declaraciones de Donald Trump, declaraciones de sus asesores, declaraciones de a quien se le ocurra, ¿no? Lo que sí falta, y falta un montón, es claridad. Ajá. 2 semanas después justamente del inicio de la guerra, la pregunta que hemos planteado desde un primerísimo momento sigue sin respuesta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Nosotros lo hemos dicho y formulado, y no porque seamos unos genios, porque realmente no se entendía. Claro. No estoy diciendo de si está bien o si está mal, si nos gustan los motivos o no. Digo que acá ni siquiera hay una pelea por el relato, no hay relato. Claro, totalmente. No se entiende qué es lo que están haciendo. Bueno, un periodista justamente ayer en un intercambio con el presidente estadounidense Donald Trump trató de aclarar el punto y vamos a escuchar su respuesta. Yeah, please. Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think for you could this war say to it last both. for? It's the beginning of building a new country. Bueno, entonces el periodista en cuestión, la periodista le dijo, señor presidente, usted ha dicho que la guerra está, y cito, muy completa. Está completa la guerra, ¿no? Dijo completísima. Claro. Pero su secretario de defensa, que es el secretario de guerra, Peter Hegseth, dice que esto es solo el comienzo. Claro. ¿Cuál de las dos agarramos? Claro. Entonces, no solamente nosotros, desde adentro de Estados Unidos, no Claro. lo están entendiendo. ¿Cuál es la versión correcta? Le pregunta. ¿Y cuánto tiempo deberían estar preparados los estadounidenses para la guerra? También pregunta. Y acá, paréntesis, digo, los estadounidenses empezaron a ver cómo llegaban al país, cómo regresaban al país a soldados muertos en cajones. Claro, eso ya está pasando. Esto ya está sucediendo. Entonces la pregunta de cuánto tiempo más los estadounidenses se tienen que preparar para la guerra también tiene que ver con eso. ¿Cuántos cajones van a ver llegar al país? ¿no? Es increíble cómo sorprende acá, desde acá, a la distancia, incluso con un Estados Unidos que uno lo ve con un presidente, digo, con similitudes al nuestro, pero que tiene que responder cuando un funcionario dice una cosa y otro dice otra. Claro. Ah, Que sí. no pasa acá. Sí, responde cualquier cosa, pero responde al menos. Sí, ¿Qué yo- dijo justamente Donald Trump? Bueno, creo que se podrían decir ambas cosas. Claro. O sea, para él todo es verdad, lo que, en mi opinión,
opinión significa que nada es verdad también, Claro. ¿no? Si todo es nada, es lo mismo. El comienzo, dijo, es el comienzo de la construcción de un nuevo país, pero no tienen armada, ni fuerza aérea, ni equipo antiaéreo, todo ha sido destruido, no tienen radares, ni telecomunicaciones, ni liderazgo. Bueno, este punto te lo discuto, porque ahora tienen como líder supremo al hijo de el líder que Sí, claro, asesinaron. Entonces, claro. medio no sé si no tienen liderazgo. Todo ha desaparecido, dijo Donald Trump, así que, como saben, podrían analizar esa declaración, podríamos decir que es un gran éxito ahora mismo y también podríamos ir más allá. Bueno, les propongo que escuchemos a ver si logramos clarificación, ¿no? Porque uno le dedica mucho tiempo a decir, alguien me va a explicar exactamente cómo es la situación. En Y no. algún momento lo voy a entender. Solo se profundiza en la confusión. Yo les traje las declaraciones de Peter Hegseth, el secretario de guerra. A ver qué dice. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than Bueno, ever. está hablando Peter Hegseth, que dijo un montón de cosas y entre ellas dijo, es una misión de máxima autoridad, con un enfoque preciso y abrumador, sin vacilaciones ni medias tintas. Estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar. No cejaremos hasta derrotarlo total y de forma decisiva. Esto se llama, porque tenemos acá algunos, como Patricia Burrich, que suelen recurrir a esa estrategia, se llama nube de palabras. Claro. Está hablando Claro. el secretario de Defensa, el secretario de Sí, Guerra. que ya que se llame secretario de guerra y no de defensa, Sí. un poco indica, ¿no?, cuál es el tono del asunto. Está hablando de un momento bisagra en Sí. la historia y que Estados Unidos ha decidido de alguna manera pulsar el botón rojo, que no es todavía el de la bomba atómica, pero una guerra en Medio Oriente está teniendo y va a tener sus consecuencias, no de cara a mañana, de cara a dentro de 10, 20, 50 años. Y está diciendo máxima autoridad, enfoque preciso, abrumador, ni mediatintas, aplastando el nube de palabras. Claro. Esto significa que después de que Trump afirmara que la guerra estaba muy completita, salió el secretario de Defensa de Guerra a decir que este martes va a ser el día más intenso de ataques contra Irán y también dijo que la guerra va a terminar cuando Estados Unidos quiera, a lo que desde Irán están diciendo no es así, dicen totalmente lo contrario. Desde que Irán le dicen, nos estamos preparando para una guerra larga. Esto estamos va para pre- rato. Va para rato. Washington no es quien decide cuándo termina la guerra y además nosotros no confiamos más en ninguna negociación perdón, que podamos tener con Estados Unidos y eso en base a la experiencia que vienen teniendo, porque claro, fueron bombardeados en medio de las negociaciones. Había una mesa de negociación abierta que quedó truncada con los bombardeos estadounidenses. En fin, la sensación hoy y desde un principio, pero que cada día se va confirmando, es que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. ¿Será fingido o será cierto? No lo sé, pero la sensación que nos transmiten a todos es que no tienen puta idea de lo que están haciendo. En el ámbito militar se suele decir bastante trillado, pero que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Como diciendo, bueno, una cosa es lo que claro. tenés diagramado en la previa y otra cosa es empezar a bombardear o desplegar, digamos, uniformados, etcétera. Bueno, la pregunta acá es si el plan estaba claro antes mismo de empezar los bombardeos, no solamente ya ahora que están en medio de ese quilombo. La justificación de la guerra cambia casi todos los días desde que empezaron Estados Unidos e Israel con los bombardeos. Yo escuchaba un podcast del New Yorker, que es como, bueno, Sí. de referencia, digamos, Sí, y decía...
parece ser, y yo abono bastante a eso, en la forma en todo caso en que están comunicando sobre sus intenciones y objetivos, parece ser que el presidente y sus asesores prueban ideas y posibles escenarios en público, en voz alta. Claro. Hay algo de, no hay una definición de un relato compartido, consensuado, que uno pueda atacar y criticar. Es más a la Bartola la cosa. Vamos viendo. Están hablando todos, reflexionando, tirando posibilidades, y parece Claro. ser que Estados Unidos no es que está considerando todas las opciones, es que está contemplando, barajando públicamente todas las opciones al mismo tiempo. Claro, y aparte hay varias de ellas que la está diciendo, digo, al régimen, al cambio de régimen se refirió, digamos, entonces no queda claro, digo, ¿en qué punto va a ser que Estados Unidos diga, bueno, ya cumplí mi objetivo? Totalmente. Bueno, nadie sabe. Además, ¿qué era el plan de un cambio de régimen? La intención era bombardear y que las y los iraníes salgan a las calles a derrocar el gobierno, el régimen. Bueno, esto no sucedió. No, y después está cuál es la intención de Estados Unidos y cuál es la intención de Israel. También. ¿No? Que es parte de las críticas que está recibiendo Trump en Estados Unidos de, che, ¿esto es por nosotros o es por Israel? O es la guerra de Benjamín Netanyahu. También es difícil que te bombardeen plantas desalinizadoras de agua, Sí. que te dejen sin agua y que vos digas, aguante el que me estaba bombardeando. Digo, eso afecta a todos los pobladores iraníes. Totalmente. Mientras tanto, en medio de esa guerra de declaraciones, Israel sigue atacando junto con Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Ojo con lo que está sucediendo en el Líbano, Mati, donde el gobierno israelí acaba de llamar a la población de todo el sur del país a evacuar. ¿Sabes cuántos desplazados hay ya en el Líbano desde que empezó este conflicto? 700.000. ¿Solo el qué? ¿En la última semana? Sí, en 2 semanas. ¿En 2 semanas? En 2 semanas, 700.000 personas tuvieron que abandonar Claro. su hogar para efectivamente escapar de las bombas. Termino diciendo que, ojo, mientras tanto, sigue sumamente crítica la situación en Gaza como producto del genocidio, y sigue también muy crítica la situación en Cisjordania, donde la organización, termino con esto, de derechos humanos israelí B'Tselem, de la que ya hemos hablado en su momento, Sí. fue de esas organizaciones de derechos humanos que, aún siendo israelíes en contexto político muy álgido, se atrevieron a decir las cosas como eran y a nombrar el genocidio, bueno, como tal. Y ahora está diciendo, ojo, bajo la cobertura del continuo ataque israelí estadounidense contra Irán, la limpieza étnica en Cisjordania se profundiza. Milicias de colonos armados respaldadas por el ejército israelí invaden comunidades palestinas a diario, atacando a familias en sus hogares con porras, piedras, gases y disparando munición real. Así que es un escenario de suma alta complejidad, con nuevamente una comunidad internacional impotente o cómplice. Y a todo esto el impacto de la guerra en el mundo y en la Argentina. En las últimas horas, ¿qué Sí. hacemos con la nafta? ¿Cargamos o no cargamos el tanque? Claro, después del comprar campeón de Marín, ¿no es Sí. cierto? Del llenar el tanque campeón, Sí. vendría a ser. Porque dijo, si vas a llenar mañana, llena hoy. Llena hoy porque va a aumentar, querido. Claro. Así que no te pienses que no. Igual ya nos dábamos cuenta, Marín, que estaba aumentando la nafta desde antes, incluso del conflicto bélico. Me pero parecía. todos los canales de noticias tuvieron la misma idea, mandar cronistas a Y las sí. estaciones de servicio a ver cómo estaba la cosa. En este caso, el de La Nación Más. Sorprende cómo se da cuenta Trebuch que la gente está enojada. ¿Ah, sí? Sí, mira. Caballero, ¿cómo le va? Buenas noches. Está cargando nafta, lógicamente. ¿Se enteró de que podía llegar a aumentar? Sí, lamentablemente me he enterado, sí. Y aprovechó para venir hoy, antes de que aumente. Sí, pero hay que cargar de vuelta, así que va a ser lo mismo. Lamentablemente sigue aumentando. Está complicado. Muy complicado, muy complicado. ¿A qué se dedica? Soy comerciante, así que conozco bien el paño. Claro. Estamos en un momento muy crítico, la verdad, y lo peor es que no vemos salida, o sea, el panorama es más complicado. La situación es muy compleja. ¿Cuánto cargó más o menos ahora de precio? 80. Tanque lleno. Sí. Sí, hay que llenar el tanque. Bueno, para adelante, maestro, gracias. Gracias a vos. Che, Ramiro, A ver, vos vamos sabés por que acá. te vengo escuchando toda la tarde. ¿Dónde es la estación de servicio? Contame un poco. ¿Cuál es? ¿Independencia es eso o no? Independencia y Jujuy. Ah, está Independencia. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿San Cristóbal? San Cristóbal, Sí. sí. Ah, ahí dice San Cristóbal. Dice San Cristóbal arriba. Yo estoy viendo toda la tarde. No hay cola, es decir, la gente no está desesperada por cargar nafta. No me llamó la atención, pero observé algo con mucha nitidez. Sí. Con toda la gente que hablaste de Ramiro, por lo menos lo que vi yo, toda enojada.
Qué loco. ¿No, Ramiro? Ah. Toda enojada. Qué loco. Complicado, una situación muy difícil, no tengo un Qué mango. perspicaz. ¿Viste Sí, eso, sí, sí. Ramiro? ¿Estoy diciendo bien o no? Una locura. Atención con esto. Lo que es tener sensibilidad social. Atención con esto. Atención. ¿Cómo No, te pero va? pará, ¿Estás lo saltando el dije, precio de la nafta? No, cargo siempre lo lleno, así que como es una moto chica, no me fijo mucho. Claro, pero más o menos anda con la moto chica, digamos, la idea es no gastar. Claro, busco la moto más chica para no gastar tanto. Claro. ¿Y cómo viene la situación económica? No, para atrás. ¿A qué te dedicas? Soy policía. Mira, Bueno, mirá. Policía. Entonces vos vas y venís con la camioneta. Ojalá con camioneta. ojalá con camioneta, con la moto. Si no, no queda otra. Sí, moto, Fornataro. Y entonces, nada, hay que rebuscársela. Y encima ahora aparece con venta la nafta. Hay que maximizar por donde se pueda. Bueno, ahí estaba Trebuque enterándose que la gente está enojada. No fue el único testimonio que se recogió. Lo que es tener sensibilidad social, ¿no? Sí. Porque uno cuando detecta que la gente no está como con bronca, ¿no? El tipo la casó, esa es como una cosa que tiene una conexión con la gente. Bueno, no quiero quedar como defendiendo a Trebuque, ¿no? Pero es verdad que ayer particularmente todos los testimonios que yo vi en un momento agarré en vivo Sí. y no sé qué, y todo lo que me crucé después por redes, todos estaban enojados también, Sí, pero ¿eh? es que claramente. Por ejemplo, este señor jubilado, míralo. ¿A cuánto? Qué sé yo, dame 30 y llévatelo. ¿1.000 pesos cargó? Yo no tengo plata, no alcanza la guita. ¿Qué estamos viviendo, loco? Nunca me pasó esto. ¿Más caro que la última vez que cargó? Y no, la vez pasada venía a la costa, cargué, llené el tanque y me vine, pero me duró. Ahora no me dura nada. Es verdad. Sí. ¿A dónde estamos parando? Está haciendo mierda esto. Y bueno, ¿será tiempo de invertir en nafta y llenar el tanque a la espera de que nos siga subiendo? Préstame unos mangos y lo he hecho, porque no tengo más plata. Ahí está. Ese es el problema, no alcanza la guita. Bueno, ahí estaba el señor jubilado, no alcanza la guita. En otro momento cuenta que hasta lavaba autos en la vereda de la casa y tuvo un quilombo ahí con los vecinos, no pudo seguir haciendo, pero Mirá jubilado vos. que lavaba autos en la vereda de la casa. No le rompa la bola, está lavando autos. ¿qué te jodas? Otro medio que, en este caso de La Nación Más, lo aborda y medio que un poco lo boludea. Al principio parece que va a hablar a favor de Milei. Y Ajá. escúchalo. A ver. A ver, amigo, mira, te agarro que recién arrancás. ¿Cuánto cargaste? A ver, ticket. Mostrame el ticket. Mirá, ahí está. 142. Te digo que te comió el bolsillo, ¿no? Un poquito. Pero andamos despacio y la hacemos estirar, las tiramos. Más o menos por mes, ¿cuánto tenés de presupuesto en la nafta? Y 280, dos tanques. Dos Porque tanquecitos. viajo mucho al campo, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, a pelearla entonces. ¿Estabas al tanto de que podría llegar a aumentar mañana? No, pero el jabo no va a hacer que aumente esto. No, olvídate. ¿Le tenés fe? No le tengo fe, olvídate, ok. pero si se la mama tanto No, a se la mama no. y a Israel deberíamos tener un descuentito, algo. ¿Tenés fe a Trump que va a resolver esto rápido? No, para nada, tampoco. Si le sirve la guerra, ¿es negocio o no? Y no sé, con el tema del barril de petróleo está complicado. Nada, pero les viene barro, es su primera industria armamentística. Bueno, ahí estaba, Está muy que informado el amigo. lo descansó un poquito. Muy informado y gracioso, Sí, era con lo que se la mama de Estados Unidos. Claro, Pensé que iba a tener un descuentito en petróleo. Y para cerrar esto de vuelta, el cronista de La Nación Más, en este caso, amigo, si te dicen que hay cálculos que no quieren hacer, no le hagas el cálculo a la gente que no quiere hacer el cálculo, mira. Te agarro justo con el QR en la mano, digo, precio de la nafta, ¿sabías que iba a aumentar? ¿Viniste a cargar? Estábamos hablando de eso con él. No sabía que iba a aumentar, no me sorprende que aumente, la verdad. No me sorprende que aumente nada. Claro. Digo, para la economía del día a día está complicado. No conforme con eso. No, sí, obvio. No, para nada. Pero... ¿Vos trabajás con el auto? No, yo trabajo en otra cosa, pero el auto lo uso todo el tiempo. Claro. O sea que más es un o menos gasto el gasto que vos tenés mensual te repercute bastante. Sí, y es un gasto más que se suma junto con todo lo demás que también aumenta. Claro, ahí veo que son casi 64.000 pesos, llenaste el tanque. Sí, y me dura la semana y no quiero hacer cuentas ahora. No de quiere cuánto hacer voy a cuentas. gastar por No quiere hacer nafta cuentas. porque si te lo resumo directamente, el sueldo cada vez rinde menos con todos los aumentos de todo. No te quiero amargar por casi 300.000 pesos No. por mes de nafta. Claro, yo te dije Y que no encima- quería hacer. Perdón, sí. Me está cagando la tarde. Muchas Te gracias dije, que tenga- te lo aclaro específicamente, no quiero hacer la cuenta, viejo. No quería saber. ¿Qué idioma te lo tengo que Déjame decir? sufrir sin saber exactamente qué número es. Claro, por Dios. Bueno, ahí está Bueno, la tiene gente razón enojada. Trebuch. Tiene razón Trebuch. La gente está enojada. Claro, es razonable, la verdad, por cómo están las cosas. Bueno, hablando de QRs, amigos, tienen el QR en pantalla, los que están en YouTube y en la tele, para suscribirse al Destape. Mucho de todo esto que conversamos recién
la mayoría hoy de los medios en la Argentina simplemente se encargan de justificarlo, ¿no? De decir, y bueno, qué sé yo, un poco las cosas tal vez no están del todo bien, pero, etcétera, etcétera. Te ponen ahí banderitas en sus escritorios de países que no son los nuestros. Bueno, un poco viendo por estas horas quién juega a ser el más oficialista del gobierno nacional. Está peleado, está cabeza a cabeza. La verdad que están haciendo méritos muchos. Porque el esfuerzo, ¿no? La entrega, la voluntad que están poniendo algunos medios para ver quién es el más oficialista, es un partido que nosotros hemos decidido abandonar, no jugar. No estamos para esa, nosotros estamos para todo lo contrario y por eso saben que acá, amigos y amigas, los acompañamos para eso, para seguir haciendo historia. Tienen el QR en pantalla para suscribirse al Destape. Suscríbanse ahora, lo tienen ahí, Puki, ponen la cámara, hacen como que van a sacar una foto, no sacan la foto. En la pantalla te va a aparecer un link y te vas directo a la web del Destape para suscribirte y para que sigamos haciendo historia. Amigos, amigas, hasta ahí entonces ya te contamos qué está pasando en la Argentina y el mundo.